Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Bien, amigos y amigas, entramos en el ambiente de controversia. Nos complace mucho saber noticias que hemos tenido acerca de este programa. Recientemente hemos tenido buena información, no de abultada sintonía, porque nosotros no trabajamos en ese afán. No, si una persona o dos o tres se sirven de estos conceptos, alabado sea Dios, y si son más, alabado sea también, pero no nos descabeza pues el número de oyentes, no hacemos promoción ni alarde mucho menos de esto. Pero sí nos alegramos cuando llegan conceptos acerca del programa, favorables o desfavorables. Cuando hablamos de problemas, como en el caso de ahora que quisiéramos comentar un poco acerca de la comprobada descristianización o no comprobada para muchos, no estamos aquí asumiendo el puesto de regidores de la moral, de la sociedad, de personas que tienen la capacidad de condenar o de exaltar. No. Nosotros hacemos parte del problema, María Isabel, lo que tanto hemos proclamado. Hacemos parte de lo mismo que denunciamos, ¿es verdad? Totalmente, Orlando. Pues yo pienso que es un asunto como de la sociedad, que nosotros a través de lo que vamos viviendo, de este tiempo presente en el que nos encontramos con tantos retos, tantas cosas, tanta información, tanta inoculación de cosas que se presentan en lo social a través de todos los medios, incluso que creo que son como los que van como poniendo la pauta, diría yo, para que nosotros tengamos acceso a esta información que nos va quitando, digamos, nos va poniendo como también en otras creencias, en otras ideologías, nos inquieta. Bueno, son muchísimas cosas, pero es verdad. Yo diría que es cierto que vivimos un mundo donde el Cristo, el resucitado, pues mucha gente ha optado porque lo desconoce completamente, ya no quiere tener ninguna referencia, ninguna relación que indique, ¿cierto? Que desde su vida están saliendo cosas, sus propias creencias, sus propias manifestaciones a través de una creencia en él. Entonces pienso que a mí particularmente la situación, digamos, del mundo en términos de el desorden, de todo lo que se manifiesta, claramente para mí habla de descristianización. Claro, hay una situación que tendríamos que señalar. La descristianización, nadie puede, diríamos, en términos de fe, arguir que es el problema del mundo, porque cantidad de personas dicen que no se trata de cristianismo o no cristianismo. Respetable, no compartible, muy respetable el concepto. Pero nadie podría comprobar que en la insinuación, en el comportamiento, en el mandato cristiano, haya contenidos sociales que echen para atrás la mentalidad del ser humano, sino que siempre están en plan de superar la calidad de la persona. Entonces, pero espera una cosa, Orlando, sí. Yo sostengo mi posición. Diría que sí se trata de descristianización, porque no se trata solo de la figura de Cristo, sino de la implicación y la relevancia que eso tiene en lo humano. A ver, estamos hablando de una sociedad en un pecado profundo, de manifiesto de muchísimas maneras. Y al hablar de pecado estamos hablando como de toda esa, cómo se corroe la sociedad y cómo la presencia de Cristo vino precisamente a eso. Entonces creo que nosotros, pues por supuesto hablamos de valores, de principios, ¿sí?
pero yo no le pondría misterio al término cristianismo. O sea, el mundo vino a ser llamado, a ser cristiano, ¿sí? Todo. Id y llevad el evangelio, predicad el evangelio, eso fue un mandato. Eso fue una tarea que quedó a todo el mundo, a todos los seres humanos, porque no se vino para una cultura en especial, sino para todo ser humano. Entonces, por eso me afianzo en descristianización. Eso tiene inclusive una justificación antropológica, histórica, y obviamente parte de una especulación dentro de la misma cristología. Cuando uno habla de nuestro Señor Jesucristo, habla de dos naturalezas, humana y divina. La naturaleza humana en nuestro Señor Jesucristo no subsiste sin la persona divina. O sea, no podemos arrancar, abro comillas, esa dimensión, cierro comillas, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de unión hipostática. Y es eso, la unión de las dos naturalezas, humana y divina. Ahora bien, en nuestro Señor Jesucristo hay dos operaciones, la operación humana y la operación divina. Pero la operación humana no es completa ni objetivamente separada de la persona divina. O sea, todas las operaciones de nuestro Señor Jesucristo en su vida pública están sustentadas por la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, cuando Jesús ¿hablaba quién? Segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando Jesucristo manifestaba explícitamente un valor, como ahora hablábamos de los valores, dejaba explícito en sus comentarios algún raciocinio que tuviera que ver con la moralidad y el comportamiento de los hombres, eran expresiones que él tenía, fruto de ¿qué? La fuente primordial era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, cuando hablamos de cristianismo, no hablamos de una opción más o de un modelo más para que el hombre abrace, no, es el modelo. En eso estamos de acuerdo, Camilo, pero la referencia que hice al comienzo apunta es a esto. Hay sociedades que no son cristianas. Sí. Porque no conocen por las a Cristo. Condiciones históricas, pues Sí. sí, no conocen a Sin Cristo. embargo, tienen valores cristianos, aunque no lo sepan. Tienen destellos de la revelación. Es eso, sí. Exactamente, claro. pero ellos no son conscientes de esa naturaleza. Bueno, pues por no circunscribir esta conversación simplemente a un asunto religioso. Pero entonces lo que yo quise expresar, que de pronto no queda claro, es que quiero justificar que el modelo cristiano es un modelo universal. Natural que sí. No es uno de los modelos, es No. modelo. ¿Por qué? Por la figura de nuestro Señor Jesucristo como modelo para el hombre. Entonces puede ser de la India, puede ser de... No es uno más, yo te agravo la cosa a tu favor, es que es el único. El único, sí. Pero entonces, a donde uno quisiera llegar con el comentario inicial es a esto. La descristianización que está viviendo el mundo se ha agravado es porque los estamentos sociales, civiles, religiosos, los estamentos superiores, tiraron la toalla. Entonces, Francia acaba de hacer lícito el aborto. Imagínese Sin más ni más. aquella nación que en algún momento fue llamada la hija primogénita de la iglesia, hoy es una de las mayores enemigas pues del mensaje de la Así iglesia, es. de la vida. Bueno, los parlamentos de casi todos los países favorables al aborto. Sociedades católicas no conscientes favorables al aborto. Te aseguro que si en el país hacemos una estadística, un plebiscito mejor, o no sé cómo llamará eso, un referéndum, ¿quién es contra el aborto? Me temo que cantidad de personas, miles de colombianos católicos van a votar a favor del aborto. Entonces se nos desdibujó, Ramón, ibas a hablar, se nos desdibujó la noción de los valores totalmente, o totalmente no, pero sí gravemente. Bueno, todavía siento grave es decir, la orientación de la descristianización como tema de controversia, ya que la veo todavía como un poco abstracta en términos de lo que he escuchado. Quisiera aclarar desde mi punto de vista que el compañero Camilo pues nos dice Cristo
como universal, como ser universal, modelo de, y eso es cierto, eso no lo va a negar nadie. Pero Cristo, como verbo encarnado, no actuó sino como hombre en la tierra y no como ser divino. A ver, ¿Cómo es eso? A ver, Ramón, nos vamos a meter aquí Dejémoslo en que una se explique del todo, porque yo ya... A ver, ¿cómo? Y los milagros. ¿Cómo es el... Espera un momentico. Un momentico. A ver, ¿qué nos va a explicar? Entonces, Sí. si esto no se Set diera, contra. no Ese es fue el así, argumento así, escolástico de set él contra. habla de la presencia hipostática de Dios. Unión hipostática. Unión hipostática. Pero en Cristo hay persona divina solamente, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y como persona divina, que es el Espíritu quien da la persona, quien establece el criterio de persona, en la humanidad dada por la Santísima Virgen María en el cuerpo, entonces esa persona es divina. Pero entonces, si nosotros admitimos que Cristo actuó o actuaba como Dios, Actúa. que entonces Jesucristo tuvo que aprender a vivir, entonces, ¿cómo así? ¿Cómo entiendo yo que hubo aprendizaje para y que fue desarrollando y se fue culturizando como hombre y sufrió como hombre y en la cruz llegó como Pero hombre? vea, es que no, eso yo le doy una... Venga, le hago un paréntesis para que Quiero nos hacer quede. esa aclaración antes de meterme al tema, ¿sí? Sí, porque es que ya es un asunto... Vea cómo hay dos operaciones, por ejemplo, cuando hablamos del conocimiento de Cristo. Hay una operación de la inteligencia humana y hay una operación de la inteligencia divina. Hay dos operaciones en nuestro Señor Jesucristo porque tiene las dos naturalezas. Ejemplo para que esto quede claro, cuando nuestro Señor Jesucristo entra al templo, es presentado en el templo por San José, por Nuestra Señora y por San José, estas dos operaciones se manifiestan de la siguiente manera. Cuando el niño entra y sus sentidos aprehenden a partir de lo sensible, siente de pronto el cambio de clima, quizá un poco más húmedo dentro del templo, menos luz, sus ojos perciben una disminución en la luz, sus oídos escuchan algunas oraciones que los fariseos están haciendo alrededor, escucha el chasquido de las llamas, de las velas encendidas, etc. Sus sentidos perciben una realidad que a través del conocimiento de su naturaleza humana le permiten conocer el templo. Sin embargo, en su conocimiento divino, él ya lo conocía. ¿Por qué? Porque él fue quien inspiró a David, a Salomón, de alguna manera al mismo Herodes en la reconstrucción del templo. Entonces hay dos operaciones que me manifiestan las dos naturalezas, pero se dan en la persona de nuestro Señor Eso Jesucristo. será materia de otro programa, la hipóstasis, porque... Es cristianización de la sociedad, Sí. no existencia de Cristo como hombre y con unión hipostática, eso es otro tema, porque se nos enreda el asunto. Sí. La descristianización, Nos salimos del eje. la descristianización es precisamente el modo de... Es que no hemos salido del eje. Lo que pasa es que Ramón no ha entrado en el eje. Puede suceder. A ver, vamos. Porque escuchar- O no ha querido entrar. Sí, porque no puedo tragar y admitir. Está bien, por eso es un No, en el debate. fondo, ¿qué es? En el fondo, ¿qué es? Yo lo entiendo así muy simplemente. Es desplazar la imagen de nuestro Señor como modelo. Cuando el hombre se aleja de ese modelo, es caos lo que estamos viviendo. Y me adhiero también al enunciado de Orlando, que lo de Cristo es universal, y están de acuerdo los dos, y por eso se toma como modelo. Él es la única verdad, uno, Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede cuando hay descristianización? Uno, no hay conocimiento de Cristo. Uno, varias razones. Uno, es que no conocen a Cristo, no lo conocen. Entonces, yo ¿cómo me voy a descristianizar de lo que no practico y lo que no conozco? Entonces sería acristianización. Entonces aparece lo que se llama la ley natural, que Cristo no entra en contradicción con la ley natural. Claro que no. Entonces, segundo, hay desconocimiento de Entonces Cristo. estás confirmando la universalidad de nuestro Señor como modelo, Es que ¿cierto? yo Ahí Lo queda. dijo, lo dijo. estoy negando No, yo la- sé, no lo estamos poniendo como eres, eso es lo que digo Yo no para estoy- los que nos están escuchando, que estás confirmando eso. Eso, Vale yo no la estoy pena dejarlo negando la claro. universalidad de Claro. Claro, pero ahí Sí, queda, sí, sí, es interesante porque se sale del aspecto religioso, ¿no? No nos quedamos haciendo aquí unas explicaciones, comillas, sesgadas simplemente por una pasión religiosa, ¿no? Eso tiene un argumento antropológico. Yo creo que eso es importante lo que está diciendo Entonces, exactamente. Ramón. Entonces, el uno no se conoce a Cristo, pero hay ley natural. Claro. Efecto criatura de Dios para subsistir. Es la existir. huella divina, ¿no? Bueno,
Segundo, no se conoce a Cristo. Se conoce a Cristo y se abandona a Cristo. Se conoce a Cristo y se abandona a Cristo, y eso es descristianización. ¿Qué es peor, Ramón? Exactamente. ¿En qué sentido? Yo conozco Conocer los la principios de Cristo, y los principios de Cristo están en concordancia con la voluntad de Dios y la naturaleza humana. Están en concordancia. Al estar en concordancia, sin embargo, así, ahora sí, vienen los efectos del pecado, por soberbia, por ansias de poder, por el tener, por ser el yo más importante que el propio ser de la humanidad, reniego de Cristo, apostato de Cristo, y entonces me uno en sociedad con más de uno que por los mismos sentimientos y reacciones se establece en sociedad descristianizada. Y la sociedad descristianizada va precisamente a actuar en términos de sus intereses, y sus intereses están centrados no en la verdad, sino en el placer. Ramón, lo que pasa también es que habría que mirar, porque el problema planteado de esa manera, y pienso que estás en lo cierto, pues. Mejor dicho, si entiendo, y me perdonan que lo diga, porque me parece que nos hemos elevado como a unas cumbres en estos razonamientos. A ver, si lo que entiendo es casi como que no podemos utilizar la categoría cristiana para hablar de la problemática del mundo. Yo creo que Ramón explicó bien. Mira, es que donde hay que tener cuidado es no podemos meternos en la discusión de leyes naturales y de leyes positivas, que la ley positiva caracteriza mucho el comportamiento cristiano. La ley positiva, porque es que, por poner un caso, pero no nos vamos a quedar ahí, por favor. Yo diría, Orlando, a ver si vamos a dirimir un poco como esto, y me perdonan, voy a ser lo más simple que soy. A ver, yo diría que para entender la problemática que vivimos en el mundo, cuando vemos el pecado, cuando vemos el mal, cómo se campea en tantísimas y en todas las casi que dimensiones del mundo, diría que cuando apelamos a la categoría descristianización, pues hay un referente, y a mí me parece que es un referente universal, que habla de, está faltando en esencia Cristo. Pues sí, pero es que, ¿qué es lo que dimensiona Cristo en los humanos? Como referente de ¿qué? De los valores, de los principios, del buen ser, del buen hacer. Entonces pienso que utilizar la categoría se vale porque pues no sé si nos estén oyendo en Bora Bora, cierto, exacto, es universal. Entonces, pagano que esté escuchando, obviamente puede toma como decir, punto de es descristianización, claro. Sí, claro, el mundo está muy enredado y el mundo está en una situación muy compleja de mal y de cosas, y cuando hablamos de descristianización, ese referente está faltando. ¿Qué está faltando? ¿Qué es lo que falta? ¿Cristo en sí mismo? No, ¿sí? Lo que Cristo encarna, ¿sí? Lo que Cristo vino a traer cuando asumió la condición humana, pero igual como lo dice Camilo, Cristo nos trajo la presencia de Dios. ¿Y Dios a qué viene a hablarnos a nosotros? ¿Y qué viene a indicarnos? Pues que nosotros somos seres rotos en profundidad, y al estar rotos por el pecado, pues caemos en todas estas cosas que generan las disensiones, la violencia, todo este tipo de cosas. Entonces, pues no sé si la cosa es por ahí, pero apelaría a que... Es que hablar de cristianismo... Porque es que tenemos que hacer un programa entonces para poder discernir si podemos hablar de cristianismo, de descristianización o no. Porque vea, si uno va a hablar de cristianismo, de decadencia del cristianismo, tendríamos que hablar de la población cristiana. Pero tenemos que definir si hablamos de la decadencia de la sociedad o de la civilización de Occidente. Esa es más universal, perfecto. Sí, la civilización de Occidente como para circunscribir. Pues, y abarca todas las denominaciones, todas. Y abarca Europa, total Europa. Porque las iglesias ortodoxas, aunque estén en parte en Asia, son Occidente en su mentalidad cristiana. Todo. Pero entonces, hablemos de la sociedad con la que más nos conectamos nosotros, o sea, la occidental, como decís, que esto se fue al piso, bueno, no seamos tan drásticos, pero que esto ha rebajado, de una manera terrible, ha rebajado Luis Horacio. Bueno, gracias. A mí no me molesta eso de que se fue al piso, sí.
Literalmente estamos No, en porque el la piso. verdad no se ha ido, Camilo. Pero sí estamos en el Mucho- piso. muchos la comportan. Sí estamos en el piso. Ya. Sí, ¿Qué sí. puede? Bueno, gracias, Orlando, por concederme la palabra. Por fin. Eso es una indirecta. Es directa. Y segundo, Eso es las cristianas. hemos entrado realmente, en la controversia. Y a mí se me ocurre que cuando estamos hablando de descristianización, es decir, que se está poniendo a Cristo a un lado, antes que referirnos al mundo externo, al cristianismo, a la sociedad en general, al mundo, podríamos ir a pensar hasta dónde esa comunidad, llamado cristianos, están dejando de ser cristianos. Muy bien eso. Planteamiento muy bueno. Sí, pues tenemos que partir de ahí, obvio. Los primeros Sí, que tenían sí, que divulgar y promover a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo como modelo de vida, si son los primeros en darle la espalda, la crisis comienza ahí. Nosotros. Sí. Entonces, aquí los sujetos somos nosotros mismos. Obvio que podemos pensar en un pensamiento social, cultural, y es legítimo y válido la referencia que se hizo ahora a Francia, con lo que acaba de ocurrir, que el padre Martín incluso habla de la dictadura. Sí, porque yo creo que para allá vamos, ¿no? Hay una aceptación, pero después nosotros vamos a ser perseguidos en el fondo por no acompañar esa serie de progresos y evoluciones de la sociedad. Y entonces ahí podemos ver la contradicción y la negación. Francia, la hija predilecta de la Iglesia, ahora se va contra el valor supremo de la vida, que Dios es la vida misma. Y vuelve y la hace, ¿no? La hizo en la Revolución Francesa, la hizo en la Revolución del 68 y ahora va rematando siempre. Y segundo, fue donde se proclamaron los derechos humanos. Y se niega ahora legalmente y para todo el país, pero lo grave es sin posibilidad de que el médico pueda presentar su objeción de conciencia. Es Que es un decir, derecho se constitucional. obliga Sí. a que haga los abortos. Y entonces es Francia la que decreta en toda dimensión ya no el derecho a la vida, sino el derecho al aborto. Y sabe que me acuerdo la gravedad del asunto, que en Colombia lo hemos vivido también por todas esas puertas y ventanas que se le han abierto al aborto y a otra serie de pecados y de abominaciones, y es el hecho de que las naciones son castigadas en cuanto a naciones aquí en la tierra. Eso no lo dice Camilo Gálvez, eso lo dice San Agustín. Las naciones en cuanto tal ni se salvan ni se condenan. O sea, pagan y penan aquí en esta tierra. Entonces ya está cargando sobre sí Francia, como algunas otras naciones en el mundo, y nuestro país lo estamos viviendo. La crisis que vive nuestro país en todos los ámbitos no es gratuita. Es porque esa descristianización trae unas consecuencias. Bueno, hay otra cosa que quería decir y que me alentó o me alienta las exposiciones que han hecho los compañeros. Y es, si vamos a hablar de descristianización, es que los cristianos dejan de ser cristianos. Que nosotros dejamos de ser cristianos, aunque lo digamos. Este pueblo me alaba con la boca, pero su corazón está muy lejos de mí. Es una fórmula que nos puede servir para entender lo de la descristianización. En el interior de nosotros, Muy clara, sí. como comunidad cristiana, como comunidad que nos identifican. Miren esos que son cristianos. Y al respecto, Mire cómo se aman, decían los romanos, ahora cómo diríamos nosotros. al respecto, Mira cómo se matan. Mm. Gandhi, en el siglo pasado, decía, admiro a los cristianos y admiro, y me parece espléndido, Admiro a Cristo, el evangelio. pero no a los cristianos. El evangelio, Qué bueno pero que- no como viven los qué bueno- cristianos. Qué bueno que adoraba a Cristo. Él no era cristiano, Por eso. pero admiraba la tesis de Cristo.
ahí está una cosa que podríamos conversarla también. Si la Claro. la ley natural cuando se cumple debe propender al hombre a unirse a la iglesia. Ah, pero claro. Entonces ahí habría una discusión interesante sobre personajes como estos. Perdone la corrección, Luis Horacio. Bueno, entonces, ya han salido las cosas, van saliendo. Luego sí estamos apuntando de alguna manera. Ese nombre de cristianos me remite a mi Antioquía, y ya lo hemos hablado varias veces, donde esos que aceptaron el mensaje de Cristo y lo asumieron en su vida, empezaron a comportarse diferente a ese mundo pagano que era el que reinaba. Cierto. Y entonces los paganos empiezan a distinguirlos. Son los paganos, no los cristianos los que van a decir, nosotros nos llamamos cristianos, no. Fueron los paganos los que dijeron, miren esos y miren cómo se aman. Cristiano. ¿Y qué es lo que ellos? Pues ellos dicen, creen en un tal Cristo. Esa es la carta de Dioneto, ¿no? Sí, pero ahí está Y nace el nombre de cristiano. ahí está la contradicción del mundo contemporáneo y de nosotros dentro de esa crisis también, porque de alguna manera estamos en ella y hemos participado de una u otra manera porque nos dejamos llevar por nuestras debilidades, por lo que quieran, o sea, terminamos siendo cómplices de alguna manera. Pero el hecho de denunciar aquí la crisis, yo creo que es un acto de evangelización y apostolado muy interesante de parte nuestra, muy, no más que interesante es muy neutro. Es muy bueno hacer este tipo de denuncias y de llamados, porque a veces la crisis se muestra como una cierta estabilidad, algo así como lo que llegó yo diría que a ese clímax del caos organizado que logró establecer el Imperio Romano. Se vivía en medio del caos, pero había un cierto orden aparente en medio del caos. Y el mundo contemporáneo jala mucho en ese sentido, en mostrar una cierta mesura en el establishment, en el estado de las cosas, de tal manera que nadie se pone esa pregunta que nos estamos colocando ahora. ¿Hay una crisis? No hablemos de crisis, que no, tampoco, no es tanto así, porque es más fácil llevar las cosas de esa manera y de alguna manera también así darle la mano al demonio y decirle, tranquilo, siga haciendo su trabajo, que yo estoy bien. Entonces, denunciar esa crisis a mí me parece fundamental, denunciarla a nivel espiritual, porque la crisis del hombre es una crisis moral y espiritual, y de ahí la descristianización. O sea, no es por el precio del dólar, el valor del petróleo, la caída en más del 40% de las ganancias de Ecopetrol. Nosotros vamos mucho más allá. La crisis del hombre es una crisis moral. Si hay descristianización en Occidente es a partir de la crisis moral del hombre. Ahora, el mensaje de Cristo nos lleva a trascender nuestra naturaleza humana y a elevarnos a otro nivel superior, que es el espiritual, con 3 virtudes: el amor, la esperanza y la fe. Una fe que nos lleva a creer en Él y ver en Él no solamente un hombre, sino ver a Dios mismo. En esto hay un hecho histórico del siglo pasado, espléndido, de un antropólogo único, jesuita, Pierre francés Teilhard de Chardin, que era un místico, que vio esa unión hipostática de la que se venía hablando ahora, o que se atisbaba aquí. Y llega un momento en que él, admirado, absorbido, elevado sobre esa realidad de la unión que Jesús logra de la humanidad, de la materia misma, al encarnarse sin dejar de ser Dios. Claro que sin dejar de ser Dios se convierte en un hombre y por lo tanto asume la materia a su divinidad, sin dejar de ser materia y sin dejar de ser divino. Hasta el punto que entonces Teilhard de Chardin coge en el desierto la arena y la consagra en vez de la hostia. Y dice, con la encarnación se logró superar esa
separación que había entre materia y espíritu, porque la misma Santísima Trinidad asume la materia en la segunda persona. Entonces, la materia, como quien dice, se incorpora en la misma Trinidad en la segunda persona. Luis Horacio, eso es una hermosura de tesis, además bonita porque es cierta, pero es una catequesis, es una ilustración más teológica que práctica para lo que tenemos ahorita que manejar. Que habría asunticos ahí para discutir también de Mire, Taylor. no, sí, por ejemplo lo de Taylor, Sí, es discutible. gran hombre. Bueno, pero mire una cosa, es por lo siguiente, mire, hablar de descristianización es hablar del comportamiento de hoy de nuestra sociedad. Permítame una preguntita, Orlando, sí, precisamente. ¿Por qué estamos descristianizados? ¿Por qué nos sentimos descristianizados? ¿Por qué vemos que hay descristianización? ¿Por qué? ¿En qué lo vemos? En el comportamiento social. Por ejemplo, Especifiquemos eso, le voy a dar un caso. Por ejemplo, el padre... porque necesitamos hacer pedagogía de eso. Hay una conferencia muy bonita de un sacerdote, Carlos Spanker, es como se llama. Católicos que no son católicos. Es que ahí vamos entrando al eje de la conversación. ¿Quién es católico pero no es católico? Muy sencillo. Empezando por nosotros, para que no vamos aquí a darnos pues ningún barniz. Mire, habla por ejemplo las muchachitas y los jovencitos católicos y frecuentan los antros que son las discotecas. Mire, casos concretos. Las discotecas, la mayoría son antros de pecado, pero nos va a dar pena decir eso. Y entonces vamos a esperar que una sociedad juvenil vaya a resultar rica en valores cuando su vida transcurre un fin de semana en unas discotecas. Y a la hora de votar en ese plebiscito que comentabas, ¿ahora qué van a decir? No, claro, la libertad, La obvio. libertad. Y la muerte, libertad, muerte y mentira. Me pediste un caso y te lo puse, y yo sé que las críticas lloverían, pues. No, y es que entonces cuando llegan a la casa, van a salir de la casa, papá y mamá ya no son autoridad, sino que son un amigo más. Un amigo Entonces más. se pierde la estructura de la Entonces, familia, de la mire autoridad. mire la cantidad de damitas muy respetables, damitas, la forma de vestir hoy, muchas de ellas, no todas, pero muchas damitas que van por la calle con vestidos absolutamente deshonestos, pero ¿por qué nos da pena decir la verdad, hombre? Perdón, entonces es importante estas aclaraciones porque, hombre, ya la autoridad de padre y madre se perdió. Son eslabones de la Y descristianización, todo y la eso. verdad que es Jesucristo y que está en la creación es respeta, honra a tu padre y a tu madre. Entonces hay descristianización al coger el mandamiento y aplicarlo a la conveniencia. Miren cómo el... Si el papá ya no es el papá. Entonces, Y qué ni el papá interesante. es el papá, ni la mamá es la mamá, ni el amigo es el amigo, pero hay otras cosas. La educación, los valores, ¿dónde están para esto? ¿Qué sucedió con eso? Entonces la crisis nos abarca a todos, a quienes somos papás, quienes somos abuelos, quienes somos hijos, quienes somos hombres, quienes son mujeres. Esto es tremendo. Y luego que eso no es una crisis que apareció de la noche a la mañana, no, ha sido un trabajo consensuado, inteligente, porque ha sido liderado obviamente que por una criatura que todos conocemos y que normalmente trabaja en las sombras y ya no se denuncia ni siquiera en los púlpitos, No o en muy existe pocos para púlpitos muchos. se denuncia, y él hace su trabajo más tranquilo, porque ahí sí que trabaja en el silencio y en la oscuridad, que es el demonio. Entonces, interesante también saber que el hombre ha venido asociando en su vida una serie de costumbres y de hábitos contrarios a Cristo. Y eso ha venido a lo largo de siglos. La misma revolución protestante, mal llamada reforma protestante, porque cuando yo reformo algo es para mejorarlo. Lutero fue destruir todo lo que había de pie. Entonces, a partir de la revolución protestante, sin echar atrás también todos los abonos que hizo el humanismo, el racionalismo, etcétera, nos encontramos con 3 grandes revoluciones a lo largo de la historia que preparan la opinión pública para llegar a lo que llegamos hoy. Revolución protestante, Revolución francesa y Revolución comunista. Empezando por los derechos humanos, que no los inventaron los franceses, que no seamos bobos. Los derechos humanos están en el Evangelio, en plenitud. Pero ¿cuál era la idea entonces? Era desplazar a la iglesia como punto de referencia y el Claro, mensaje cristiano. Claro. Entonces Lo ya que no... lo que ellos proclamaban como derecho humano, los violaron ahí mismo porque la persecución religiosa
que violaba los derechos humanos, la hicieron con lujo de detalles. Inmediatamente pasó la Revolución Francesa. Y entonces, desprestigiando el papel que tenía la Iglesia con ese panorama de universalidad y de unión de las naciones católicas, aparece de un momento a otro la Organización de Naciones Unidas como una caricatura de esa catolicidad o esa universalidad de la Iglesia. La primera olvidada y la única olvidada cuando se configuran o se constituyen las Naciones Unidas es la Iglesia, es el Vaticano, por obvias razones, porque ya el punto de referencia no era ni Cristo, ya ni siquiera ni Dios sí, ni Cristo sí, ni Iglesia sí, no, era todo no. Ve, señores de tal país, les damos ayudas, muéstrenos su campaña abortista para ella merita que les ayudemos. Hombre, no nos engañemos. Entonces, sí, el aborto tan difundido, practicado, legalizado, es una muestra fehaciente de descristianización, porque es decir, de inmoralidad, la inmoralidad que tiene la sociedad actual, que afecta a todos los lugares, todos los estamentos, afecta el pensamiento, afecta la imaginación de quien se está construyendo, afecta los principios educativos del ser para ser promovido positivamente a la sociedad. Es decir, todas estas cosas son como aguaceros de maldad, es decir, de inmoralidad, porque así lo requiere el individuo de hoy. ¿Y qué tiene que hacer? Negar a Dios. Y no hablemos de las EPS, para que veamos cómo las legislaciones laborales no están pensando en el ser humano. Es que aquí hay mucho que cortar. Pues son los intereses particulares, pero también yo creo que hace parte dentro de la complicidad pasiva que tenemos nosotros, activa cuando nos dejamos llevar por alguna debilidad propia de la naturaleza humana, no nos dejamos guiar por la gracia y caemos obviamente dentro de toda esta estratagema del demonio en materia de decadencia mundial. Pero también cómo el mal se organiza y el bien no se organiza. Hay instituciones internacionales que mueven, disculpen la palabra vulgar, chorros de dinero para promover todo este tipo de políticas que no hacen sino destruir la familia, destruir la vida, acabar con todo tipo de consideración de lo que es la caridad, la compasión, etcétera. Mueven dinero, mueven medios de comunicación y nosotros nos quedamos en la casa tranquilos. ¿Por qué? Porque yo tengo trabajo, o ya estoy pensionado, o estoy bien de salud. Entonces esta crisis no es conmigo. Y me quedo al margen de lo que está sucediendo y paso a ser parte de aquellos que no hacen historia dentro de la historia. Entonces la complicidad pasiva también de nosotros como católicos es fundamental analizarla en esa crisis mundial. Somos cómplices, María Isabel. A ver, por favor, ilumínenos. A ver, yo pienso que yo tengo un pensamiento que me acompaña hace mucho tiempo, y es que si la situación fuera tan devastadora, pues es simple, no sobreviviríamos. ¿Qué hace que sobrevivamos? Voy a cambiar todo el enfoque, porque vengo escuchando lo que se está hablando. Y a la larga, ¿no será que tal vez el mundo, en este desorden y en esta descomposición, está siendo más cristiano? ¿A qué me voy a referir con eso? Porque Cristo está vivo, porque por encima de nuestras consideraciones y de nuestras observaciones y de todo lo que nosotros a través de los medios podamos ver y saber de la situación nefasta en que nos encontramos, el mundo sigue, llega la noche, amanece el día, la vida sigue aconteciendo, los seres humanos seguimos en nuestras dinámicas de trabajo viviendo. Lo que pasa es que no sé si tenemos hoy en día como la idea de que si no está completamente explícito como información para todos, entonces es que no sucede, ¿cierto? Sí, mal sí hay, y cosas derruidas puede haber muchos, pero a usted no les llama la atención, y le hago la pregunta como a todos, ¿y por qué? ¿Por qué sí? La vida sigue aconteciendo en medio de toda esta maldad, de toda esta cosa tan impresionante que nosotros podemos hablar. ¿Por qué sí?
porque somos de Pero buenas. Claro, y no queda, pues, no queda el resto de Israel y no Ok, quedan los 10 justos. porque, Es porque lógico. Cristo está vivo y Claro. Cristo no está vivo solo en su es que iglesia. no se Sabemos que hay discute, una María indicación Isabel. de Dios en el ser humano. No se discute la Entonces, victoria sí final, hay, no se discute. y no sé si final, sigue aconteciendo. El mundo ¿Por qué? sigue girando y la tierra y el Sí. universo y la creación se sigue, Pero no puedes sigue decir, aconteciendo. Pero María Isabel, todo el conglomerado social. Sí, hay una No, la situación. crisis es universal. La crisis es pero yo creo que yo le universal. entiendo, yo creo que entiendo la idea. No hay desesperanza, claro Eso, que no hay. yo creo que Claro. el comentario va en esa línea, que no puede ser una discusión milenarista o pesimista o mal llamada apocalíptica. O desesperanzada. No, porque, o sea, el triunfo está ganado, o sea, el triunfo manifiesto quedó en lo alto de la cruz. Y el demonio puede rasgarse las vestiduras y no va a alcanzar su objetivo. No va a triunfar. Porque detrás de, inclusive del mismo pecado y de las tinieblas, está siempre la luz. Y Cristo sigue aconteciendo. Sí. Sigue y aconteciendo el en el bien día a se día de la termina de humanidad. imponer tarde o temprano sobre el mal. Pero si es necesario, porque también hace parte de los planes de la providencia, que el hombre se asocie a esa lucha entre el bien y el mal. Entonces, por eso la denuncia que estamos haciendo aquí me parece más que pertinente, y es un llamado de atención para todos los que se consideren o nos consideremos católicos, cristianos auténticos, que nuestro compromiso va más allá de lo que podemos recibir dentro del templo o de lo que podemos recibir en un libro de oración o de meditación. Y la iglesia nos llama a la acción, cada uno en la medida de sus posibilidades y de sus condiciones. Estamos aquí, lo estamos haciendo porque el micrófono nos lo permite, una denuncia, una llamada al apostolado, etcétera. Pero el padre de familia, la doña María, que sale todas las mañanas a comprar el mercado, la actitud, la postura, los comentarios que ella tenga pueden ser edificantes o desedificantes, cristianizantes o descristianizantes. Entonces, en la más mínima acción cotidiana de la persona viene el apostolado. Y ahí recuerdo la propuesta de Santa Teresita del Niño Jesús, la pequeña vía. O sea, no estamos llamados a hacer las grandes cosas. Todo el mundo no está con ese llamado. Pero entonces a lo que se quiero mantiene la esperanza. como apuntar un poco con la reflexión a la que llego en esto es que nosotros también tenemos que trascender, digamos, las circunstancias que nos acompañan. Yo siento que este es un mundo, y ustedes siempre me han escuchado a mí a lo largo de los años, que yo siempre hablo de los medios, de la información. O sea, a mí me parece que eso ha tenido un impacto tremendo, tremendo, tremendo en que nosotros sepamos todo este tipo de cosas, todo este tipo de situaciones. Pero a lo que apunto es que necesitamos seguir como también bajo una convicción, y vuelvo y la digo, qué tan raro que este mundo siga viviendo, qué tan raro que los humanos podamos seguir adelante en el día a día, qué tan raro que las dinámicas humanas sigan funcionando, porque sí, acuérdense que en nosotros no está la posibilidad de, lo voy a decir así de manera coloquial, de ser buenos y de hacer cosas buenas, no. Eso sucede porque en nosotros está Dios, porque en nosotros está esa luz. Entonces esto sigue funcionando porque Cristo está aquí y está en todos, en todo ser humano, crea en lo que crea, pertenezca a la religión que pertenezca, ¿sí? Es decir, a lo que me quiero referir de verdad es que está vivo y estamos vivos por Él. Entonces, yo también siento que hay como una ofuscación también de tanta, vuelvo a lo mismo y me perdonan la reiteración, de tantas cosas. Sabemos demasiadas cosas y tenemos demasiada información todo el tiempo diciéndonos cosas, ¿cierto? No, es que el mundo no sé qué, que es que el mundo no sé qué, que es que el mundo sí sé más. Yo a veces me imagino, tengo el atrevimiento, pero ese es mi atrevimiento con él, de imaginarme como acaba de hacer Luis Horacio, de cogerse la cabeza y decir, no, esta gente no cree, esta gente no sabe que soy yo quien está haciendo que esto siga aconteciendo y siga siendo posible y pasando a través de todos estos retos y de todas estas enormes dificultades, porque ahí también vuelvo y le digo, también por algo será. Hay dos cositas que me están bailando en la cabeza y que las quiero compartir con ustedes, compañeros, y con ustedes, queridos radioescuchas, que son el objeto y que son el sujeto de este trabajo de controversia. Esto no es para nosotros, sino de nosotros para
compartir entre nosotros y compartir con los radioyentes de Radio Bolivariana. No solamente Radio Bolivariana, sale por 4 canales. Maravilloso. Recordémoslos, Orlando, porque a veces la gente no tiene tiempo de conectarse solo a la radio. Sale muy bien por Bolivariana, por la radio y por la internet de esa radio que es magnífica. Y llegan reportes de regiones muy apartadas. Pero también está por YouTube, aún con imagen. ¿En qué usuario es? Ese ABA Comunicaciones. En Nava Comunicaciones. Comunicaciones, para que todos busquemos, estemos conectados, dar me gusta, compartir a los Sí. amigos, eso es importante. Eso es apostolado también, evangeliza. Y también hay alguien como apostolado, estoy muy de acuerdo con María Isabel con lo tuyo, porque hay gente que trabaja por el bien. Hay personas en nuestro círculo pastoral que se toman el trabajo de enviarle a más de 700 celulares de manera directa este programa. Y se espera que algunas de ellas lo repliquen a sus amistades. Adelante, Luis Horacio. Bueno, la primera es la expresión popular de este pueblo antioqueño, en la que más de uno decía que se creía bueno. Yo no mato, No robo. no robo y no bebo. Entonces soy bueno. Pues ahí es donde hay que hacer la distinción. No basta con no hacer el mal. Hay que hacer el bien. O si no, nos quedamos en la mitad del camino. También lo dijo Jesús. Porque no eres ni frío ni caliente. Es decir, no eres ni malo del todo, pero tampoco sos bueno del todo. Y agrega, ojalá fueras frío o ojalá fueras caliente. Porque si no, estoy que te arrojo de mi boca. Por ser tibio. Sí. Entonces, por eso tenemos que pedirle a mi Dios que nos ayude a nosotros a ser verdaderamente cristianos. Porque para ser cristiano no basta en que yo no beba, que yo no fornique, que yo no mate, Fornique. que yo no fornique. O ser bautizado simplemente. O ser Fornicar, bautizado, un verbo sí. que no le gusta O a la bobo gente. inútil. El bobo inútil de la descristianización es que también está el bobo inútil. Exacto. La persona es un tipo que no, diría uno en lenguaje filosófico, el bruto por naturaleza que se deja llevar por la corriente contemporánea. Entonces, volviendo a la idea, uniendo esto con la idea inicial de Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el enviado. Es el enviado. Él antes de subir al cielo nos envía a nosotros. Y no dijo, sean muy buenos, bautícense y se salvan. No, señor, id y predicad a todas las naciones. Y bautizad al que quiera creer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo les mandaré el Espíritu Santo para que fecundice. Y se reúnen después de que el Señor asciende al cielo. Se reúnen bajo el manto de la Virgen María, madre de la Iglesia, madre del cristianismo. Y baja el Espíritu Santo y quedan transformados. Pero porque aceptaron. Y nunca perdieron la libertad. Por eso fueron santos. Empezando por el mismo Pedro, cabeza de la iglesia. Llega hasta Roma y empieza a fundar allá la comunidad cristiana. Es decir, los que van a creer en Cristo y los valores de esa comunidad. Entonces él ve la cosa muy peligrosa. Y dice, si me quedo aquí, aquí me van a linchar, yo me voy. Y sale, y hay esa leyenda de Quo Vadis Domine. Que el Señor se le aparece en el camino a la salida de Roma y le dice, ¿para dónde vas, Pedro? Y el Señor va con la cruz. Y entonces Pedro le pregunta, ¿pero para dónde va, Señor? Y le dijo, pues a morir por ti, ya que tú no quieres morir por mí. Entonces yo te voy a tener que reemplazar.
Y ahí se devuelve Pedro y termina también como el maestro dando la vida. La otra, ella, una cosa muy de nuestra vida cotidiana. La escuela donde estudia un ahijado que tengo, de 12 años, en la puerta del colegio hay una cartelera que dice, tú decides, no más. Y yo me pregunto, eso pues para afuera, todo el que pasa por la acera, los padres que vienen al colegio, los educadores que entran al colegio, los que salen y tal cosa, tú decides. ¿Y eso qué significa? Si no abren los ojos los padres de familia. Un principio de descristianización. Porque entonces adentro le pueden decir al niño, como se está haciendo en muchas escuelas, usted es niño, pero si quieres ser niña, tú decides. Aquí tiene los tacones. Aquí tiene los tacones. Bueno, Qué qué bien, Luis Horacio, sí, ¿no? Y son ejemplos clarísimos que nos llevan a reflexionar el tema, la descristianización, donde más de uno de nosotros nos incluimos allí, podemos ser siervos inútiles, observadores de la descristianización sin hacer mucho, o sin hacer nada, haciendo nada. Pero quería significar que desnudar la situación de la inmoralidad en la sociedad es una oportunidad, es decir, que estamos en crisis de valores, de moral, de identidad, de construcción personal en fundamento a la vida y a la verdad, que estamos en dificultades con el respeto a la vida y que está en una serie de crisis. Las crisis son necesarias, uno, para saber quiénes somos, cómo estamos, para dónde vamos, qué tenemos que corregir. Eso es importantísimo y lo que estamos haciendo aquí. Como las herejías que le permitieron a la iglesia como el contexto para poder construir y consolidar una doctrina fuerte en materia de teología. Exactamente. Y lo segundo, que los quede en la mente, es que ante tanto mal, pero es que es mucho, pero eso es lo que logra ver uno desde un punto de vista no más, mucho mal. Robos, atracos, hay que pagar por trabajar, la corrupción que hay a niveles gubernamentales, las ciudades, entonces hay los que cobran por, ¿cómo se llaman? Los que hay que pagarles para que uno pueda trabajar. Los extorsionistas. Eso hay que verlo. ¿Quién dijo que eso es moral? Pero lo más hermoso es que Dios también permite que estas cosas sucedan para que veamos el punto uno, quiénes somos nosotros, qué es lo que tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere hacer bien y quiere que todos vayamos hacia Él. Y por eso la linda expresión, no la linda frase, esa expresión pero de vida que dice María Isabel, es que Cristo está vivo y contra Dios no hay nadie como Dios, ni hay nadie capaz contra Dios, y Cristo nadie lo va a desplazar a bajar de la cruz, nadie, sino que son nuestros comportamientos los que niegan el sacrificio de la cruz, niegan la voluntad de Dios con el ser humano. Pero es que nosotros, ¿para qué esto? Para que hagamos como el pueblo de Nínive, nos convirtamos. Yo te diría una cosa, y conciliándome con la tesis de María Isabel, totalmente, no estadísticamente, atención, pero totalmente sí, hay un reducto orante en el mundo, y ese reducto no se va a acabar, y ese reducto nos alienta en la esperanza, ¿o no, María Isabel? Así es, yo pienso que necesitamos volver de verdad, como esa es la esperanza, ¿no? La virtud de la esperanza que nos dice que el Dios vivo que también habita en nosotros, pues sean las personas que sean y haya el pecado que sea todo humano, tiene a Dios en su ser. Eso será un misterio, pero también nos fue revelado.
seguir creyendo que verdaderamente pues hay una esperanza. El mundo parece un desastre, sí, eso es cierto. El mundo se ve en unas condiciones que uno dice, uy, ¿qué está pasando acá? Pero yo los invito de verdad, como que también pensemos, a mí siempre me ha gustado esa pregunta, ¿esto por qué es posible? O sea, si la cosa es de esta magnitud, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? ¿O quién está aquí dándole la fortaleza para que siga aconteciendo la vida, el misterio de la creación en el día a día? María Isabel, hay un ejemplo histórico en rigor. Bajo el Espíritu Santo, 12 personas que no eran influyentes, no eran miembros de juntas directivas, no eran petroleros, no estaban en los parlamentos. 12 personas llevan 20 siglos y pico ¿Eso cómo es posible? produciendo, generando valores. Eso ya es un milagro innegable de la iglesia. Innegable. Entonces, De la presencia de Dios. Qué insondables. Entonces, María Isabel, despacharnos con un aliento de esperanza. Tú fuiste hoy la mujer de la esperanza. Bueno, digamos que lo reitero. La virtud de la esperanza creo que tal vez es la virtud a la que necesitamos trabajarle hoy. Para que saber que si todo sigue aconteciendo y a favor de la vida y a favor de las cosas maravillosas que Dios ha tenido y seguirá teniendo para nosotros, es porque Jesús está vivo. Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.